Please, ayúdame a difundir este vídeo. En él se encuentra gran parte de la solución de nuestra sociedad. Seguro que te lo has planteado alguna vez. La riqueza de un país, de una ciudad, de una familia, se logra habitualmente a base de fomentar en otros la necesidad de adquirir algo que no tienen, que cuando lo compran les aportará bienestar, comodidad, hasta felicidad. Algunos pueden disponer del dinero por herencias, operaciones financieras que les ha aportado grandes plusvalías. Digamos, el dinero les ha llegado no de manera fácil, pero sí podríamos decir sin gran esfuerzo. El tema es que todos harán lo posible para disponer del necesario dinero para poder adquirir más cosas. Casas, coches, ropa, teléfonos, etc. Y de alguna manera, el que no dispone de ese dinero, o se endeuda con el banco, o con un amigo o pariente, o ya no podrá obtener tantas cosas que parecen necesarias para poder ser feliz. Lo curioso es que esta manera tan sencilla y básica de hacer funcionar la economía, la riqueza de un país o de una familia es bastante universal. De alguna manera podemos comprender que el deseo de poseer, de tener, de comprar es algo que se encuentra en el interior de cada persona de los 5 continentes. Y para lograr saciar ese deseo he de tener dinero, siempre más dinero para poder comprar, adquirir más cosas. Así descubrimos que el motor de la economía es fomentar más necesidades en las familias, en las personas, para que gasten más y de esta manera se genere más riqueza. ¿Esto es malo? ¿Esto es perjudicial? ¿Es un error o un planteamiento que hemos de corregir? Concretando un poco más, podríamos preguntarnos también, ¿es malo tener y querer tener mucho dinero? ¿Podemos considerar contrario al cristianismo el deseo de ganar mucho dinero? Por una parte, pienso que querer disponer de cosas no es ni bueno ni malo, es la realidad que se ha impuesto porque sigue la naturaleza humana, porque se adapta a la forma de ser de las personas y por tanto también a los habitantes del siglo XXI. Y respecto a querer tener más dinero, en principio, como explicaré, no tiene por qué ser malo, ni contrario a la fe, ni a la doctrina de Jesucristo. El ser humano posee una víscera corporal y espiritual que se llama corazón, cuya característica esencial es que nunca deja de latir, salvo cuando nos morimos, y que siempre busca estar lleno, pleno. No puede estar vacío. Digamos que nuestro corazón dispone de un motor permanente de absorción. Siempre quiere poseer, no se conforma, siempre quiere más plenitud, siempre busca estar más lleno. Y esto es una realidad que se cumple en todo ser humano, salvo los enfermos por la terrible enfermedad de la depresión. Entonces uno puede decir, no entiendo nada. Resulta que mi naturaleza me da ese deseo de tener, porque viene en el ADN de cada uno, voy adquiriendo cosas, compro más cosas, y sin embargo mi corazón parece no llenarse nunca, siempre quiere más. Y para eso necesito más dinero, más endeudarme, más ansiedad por adquirir un mejor puesto de trabajo, etc. ¿Cuál es el problema? Como casi siempre, el problema es la falta de conocimiento, y en este caso también es un conocimiento erróneo transmitido de generación en generación de la característica esencial que mantiene el corazón lleno de lo que hace feliz al hombre y especialmente mantiene el corazón libre y le hace volar como un pájaro. Tú y yo, nuestra sociedad casi por entero, ha olvidado y realizado una mala interpretación de estas palabras de Jesús que anuncian dónde se encuentra la verdadera felicidad y la libertad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vemos el resultado. Las sociedades con mayor riqueza aparente es la sociedad con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. De hecho, nos encontramos en la mayor parte del hemisferio norte y parte del sur con una sociedad en teoría más libre que nunca, con mayor distribución de la riqueza y, sin embargo, hoy la enfermedad que más crece es la angustia, la depresión y la tristeza. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hemos olvidado y malinterpretado el significado de una de las características esenciales que nos trajo Jesús. Una de sus novedades, sí, la pobreza. Su significado ha caído en el imaginario social del lado de lo imposible, de lo heroico, del lado de solo los monjes pueden vivir esa pobreza que pide Jesús. Y sin embargo, solo de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, aquí y luego en la vida eterna. Un obispo africano cuenta cómo llegó a molestarle al descubrir una publicidad en su país de una organización caritativa católica que no andaba lejos de insultar a los pobres. Decía la publicidad, luchemos por la pobreza cero. Y él mismo comenta, ningún santo se habría atrevido jamás a hablar así de la pobreza y de los pobres. La pobreza es un valor bíblico confirmado por Cristo
que exclama con vehemencia: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Sí, la pobreza es un valor cristiano. El pobre es el que sabe que él solo no puede vivir. Necesita a Dios y a los demás para existir, desarrollarse y crecer. Los ricos, al contrario, no esperan nada de nadie. Pueden satisfacer sus necesidades sin recurrir ni a los demás ni a Dios. Por eso los pobres están más cerca de Dios. Por eso termina diciendo este cardenal: la Iglesia no debe combatir la pobreza, sino librar una batalla contra la miseria y especialmente contra la miseria material y espiritual. De hecho, si vamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que ante la pregunta ¿qué exige Jesús con la pobreza del corazón?, la respuesta es precisamente: Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento de las riquezas nos libera. Durante años, durante siglos, hemos confundido, o más bien identificado, la pobreza cristiana con la pobreza franciscana. Y no, no es la pobreza cristiana. Jesús nos pide a todos desprendimiento de las riquezas, es decir, un corazón libre para amar. Como dice San Agustín, si el corazón está lleno de vinagre, nunca lo podrás llenar de aceite. La pobreza cristiana es el gran tesoro que hemos de volver a descubrir, porque es la condición necesaria de nuestra libertad, de poder disponer de un corazón libre para amar y no embotado de cosas, y más Amazon Prime, más Black Fridays, mejores teléfonos, vacaciones, casas, coches, más dinero y más dinero. ¡No! La pobreza cristiana es la gran ignorada y desconocida, incluso olvidada, esa gran señora a la que se ha apartado de nuestras vidas. Claro, cuando Juan el Bautista pide a sus discípulos que vayan a investigar si Jesús es el Mesías que están esperando, se encuentran con Jesús y les responde: anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se anuncia el Evangelio. Sí, Jesús hace presente a los pobres, pero no confundamos a los pobres con los vagabundos que viven en la calle, con los sin techo, con los pobres desgraciados que se les ha ido la cabeza y se arrastran por el mundo. Sí, claro, eso es terrible y hemos de poner todos los medios para que esas dramáticas situaciones desaparezcan. Pero no son ni reflejan el concepto de pobreza que nos pide Jesús a todos, absolutamente a todos los cristianos. Como decía San Francisco de Asís, esta gran señora, la pobreza, hoy debe adquirir un mayor protagonismo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Hemos de sacarla del olvido, volver a ponerle sus mejores vestidos, sus galas, porque su presencia nos hará libres, felices, capaces de amar. Ya que la pobreza no es simplemente no tener, sino en realidad es no querer tener más de lo necesario y sobre todo no querer dedicar la vida ni solo ni principalmente a tener. Es decir, no querer que domine la famosa sagrada hambre del oro, el auris sacra fames que decían los clásicos. No querer que el hambre de tener se convierta en el motor y en la esencia de la vida. ¿Se puede ser rico, disponer de muchos millones y ser santo? Por supuesto, no es fácil, pero sí es posible. Basta con estar desprendido, de tener el corazón libre y no apegado a esos millones. Utilizar toda esa riqueza para hacer que muchas familias puedan llevar vidas dignas, crear más puestos de trabajo, ayudar a la Iglesia a paliar la miseria del mundo, etc. Precisamente porque el rostro auténtico de esta bellísima señora que es la pobreza se llama desprendimiento. Es lo que nos cuenta Mateo con el suceso del joven rico. Después de encontrarse con Jesús y decirle que quiere ir al cielo, Jesús le dice que cumpla los mandamientos. Ya lo hago, le responde el joven rico. Entonces Jesús le responde: si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. El imaginario popular ha traducido este pasaje en modo franciscano. Solo si vives sin bienes cumples con esta perfección de la que habla Jesús. Por tanto, como yo no llegaré jamás a este nivel de pobreza, entiendo que la pobreza no es para mí y miro para otro lado. Error gigante, porque sin pobreza no alcanzaré el reino de los cielos ni aquí ni después en la eternidad. Jesús le está pidiendo a este joven que libere su corazón de todas esas riquezas, de modo que pueda seguirle con totalidad, con libertad. De modo que permita a Jesús llenar su corazón, un corazón libre de cosas, de riquezas. Vende todo lo que tienes, sé libre, desprende tu corazón de cosas materiales, abandona ese materialismo que te lleva a pensar que la felicidad está en tener. Es la misma confusión que ya había en la época de Jesús, cuando vemos a Jesús en casa de Simón, el leproso.
se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche? Esto se podía haber vendido muy caro y haber dado el producto a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué os molestáis a la mujer? Ha hecho conmigo una obra buena, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Son los propios discípulos los que interpretan mal la pobreza de Jesús. Consideran un despilfarro gastar ese dineral de perfume en los pies de Jesús. Si la pobreza es no tener, entonces sí es un despilfarro. Pero la pobreza es estar desprendido, sí tener mucho. No es contrario a Jesucristo. Mientras vivas con un corazón pobre, desprendido, libre y generoso. Un desprendimiento que ha de ser total. Acordaros cómo Jesús ve nuestro corazón, lugar donde vive esta gran señora llamada pobreza. Cuando una pobre viuda echa en el gazofilacio del templo 2 monedillas, es decir, un cuadrante, llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Sí, la pobreza no está en dar más o menos, en tener más o menos, sino en estar totalmente desprendido de lo que tenemos. Sí, esta señora, la pobreza, es exigente, nos pide un desprendimiento total, actitud que se encuentra en el corazón. Y ahí a Jesús no le engañamos. Ahí es donde Jesús, y solo Él, puede ver cómo cuidamos, incluso mimamos a la gran señora que es la pobreza. Nos pide que la mimemos con totalidad. Así lo interpretaron ya los primerísimos cristianos. Cuando San Pablo le escribe por primera vez a Timoteo, le da un consejo muy interesante. A los ricos de este mundo ordénales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Y así atesorarán un excelente fondo para el porvenir y alcanzarán aquella que es realmente la vida verdadera. Sí, no les dice que se van a condenar por tener mucho dinero, que es malo, muy malo querer ganar dinero. No, para nada. Les dice que vivan libres, desprendidos de esas riquezas, que pongan su corazón en Dios y por Dios en ayudar mucho a los demás. Nos lo recuerdan los santos y no lo han recordado siempre. Sin embargo, parece que estamos impermeabilizados contra esta maravillosa señora llamada pobreza, cuyo rostro precioso es el desprendimiento. San José María nos pide que contemos con la riqueza de la pobreza. Sí, buscar esa señora maravillosa llamada pobreza y hacerle protagonista de mi vida. Porque no consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos y al revés. También Santa Teresa de Calcuta lo tenía muy claro. Cuando habla a personas que no tienen su misma vocación, les dice que no tienen que imitar su forma de vivir la pobreza. Les dice, la pobreza se puede vivir de 1000 formas distintas. Todos debemos ser pobres, como Cristo nos enseñó, pero cada uno del modo que sea acorde con su vocación. Ella misma, en una entrevista con un periodista alemán, lo ejemplifica. También quien vive en un palacio debe ser santo. No es preciso que abandone el palacio. Se puede ser pobre rodeado de riquezas. Debemos ser pobres de espíritu. Por eso, vamos a enriquecernos con la pobreza auténtica que libera el corazón y nos hace capaces de amar. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle al like, comentar, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestros grupos de WhatsApp.